Y siendo las 8 de la noche en punto, arrancamos este nuevo proyecto, este nuevo programa y quiero dar la bienvenida a Diana Muñoz y a Juan Mauricio Prieto. ¿Cómo están? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy feliz y muy satisfecha también por haber logrado este nuevo espacio, principalmente agradeciéndote porque fuiste el artífice de que este espacio hoy sea una realidad. Se ha presentado con mucha antelación y bueno, felices. Aquí está Juan Mauricio también. Hola Andrés, ¿cómo está? Hola Eh, Juan, ¿te acordás de mí? bien, sí, Andrés, sí, sí, Bueno, sí. ok. Ya estoy haciendo memoria. Bueno, bien. No, Bueno, nada, bienvenido. Sí, un sí. saludo Andrés y saludo a todos los oyentes. Gracias por este espacio. Muy emocionados con Diana porque, pues aparte de contar historias sobre un libro escrito por Diana, creo que tiene que ver mucho más el tema del emprendimiento femenino y en general el emprendimiento. No, perfecto. Yo les preguntaría, bueno, tenemos un derrotero para hoy, ya habíamos hablado previamente, pero me parecería chévere hacer como un preámbulo de los oyentes que están aquí con nosotros, qué deberían o qué pueden esperar de entre el instinto y la estrategia, que es como ustedes han bautizado este programa radial. Sí, Andrés, efectivamente, todo nace a partir de la escritura del libro que en parte su nombre conlleva esta frase y como sabíamos que había bastante contenido del cual hablar, lo repetimos, el emprendimiento es un tema inacabado, inagotable, y entonces quisimos hacer una extensión de lo que se publicó en el libro. Y no queríamos hacerlo solos, queríamos hacerlo en compañía de otros actores, de otras personas que se mueven en este ecosistema. Y entonces, una de las formas que hemos encontrado, aparte del podcast, también hemos estado en otros sitios, espacios, donde predomina la presencia de emprendedores. Entonces, lo que pueden esperar es escuchar historias de primera mano y que más allá de lo que nosotros como emprendedores mostramos en redes sociales o en los canales de venta, en fin, es que hay detrás de todo eso que se muestra y hacerlo siguiendo digamos, la personalidad de este programa, de tu canal, de hacerlo de una manera libre, sin autocensura, de una forma dinámica, espontánea. Y bueno, aquí seguramente luego como vienen más personas que están también participando en este podcast, ya luego también se verá impregnada esa energía de las personas que lleguen. Bueno, Yo, yo, chévere. Juan Mauricio. Sí, yo quiero como completar esa pregunta que le hiciste al público en general, a los oyentes, más que, bueno, estamos hablando de mujeres emprendedoras, más que eso también que todo tipo de persona pueda hacer preguntas específicas para nosotros estar atentos y poder que sus dudas sean aclaradas en ese proceso. Finalmente hay un recorrido de ambos en temas de emprendimiento alguna vez y todavía soy mentor en ese tema y llevo un tiempo y creo que puedo responder preguntas de acuerdo a la experiencia. Así que oyentes, tengan todas las preguntas posibles. Esto es un espacio muy, muy bacano. No sé si sienten nuestra voz entusiasmada. La idea es hacer un programa bien interesante. Y mira que hay algo que a mí personalmente me parece que es innovador, bueno, por lo menos aquí para nosotros, porque siempre en el programa que hacemos con Santiago y en otros que hago yo, siempre estamos como en función de la crónica y la historia, lo cual pues digamos que me imagino que con ustedes también tendremos ese componente, pero hay algo y es que hay que decirle a los oyentes que Juan Mauricio está trabajando su día a día es como en esa parte de apoyo a emprendimientos y a emprendedores. O sea que puede ser como yo diría como una especie de oráculo en algunos casos porque vos ya sabes de primera mano en qué puede fallar la gente inicialmente, errores que pueden ser sistemáticos y que a veces uno por la emoción los comete, ¿sí?
Entonces creo que ahí también hay una crónica muy interesante o una serie de moralejas muy interesantes que pueden traer ustedes, ¿no? A través del día a día de Juan Mauricio y a través también de Diana y del día a día también con el tema de la Fundación Soy Mujer, ¿no? Sí, efectivamente. Y creería que también sería chévere porque seguramente hay personas que están conectadas por primera vez o que muy probablemente luego escuchen este capítulo y bueno, van a escuchar quién es Diana, quién es Andrés, quién es Juan Mauricio. Entonces, como este tema da para hablar de emprendimiento, pues creería, si te parece Andrés, que empecemos por contar un poco de nosotros y nuestra conexión con el emprendimiento. Por ejemplo, en este caso, aunque ya hemos participado del otro lado siendo entrevistados en tus programas, te he escuchado en temas agropecuarios, más no sé qué haces en el tema agrícola, si tienes un emprendimiento en este sector, entonces me parecería chévere que nos cuentes. Bueno, me voltearon la arepa. Eso es trampa, Sí, no me habían dicho. No estos me, minutos, estos minuticos. me agarraron me emboscaron. Pero bueno, vamos. No, yo les cuento que yo empecé a emprender. Bueno, eh, mi primer emprendimiento fue a los 14 años, creo, 13, 14 años. Empecé a hacer brownies para vender en el colegio y creo que era muy bueno el negocio. Me permitía ir cada 15 días a San Andresito a comprar ropa. Pues Ah, imagínate. sí, pues que en esa época uno es como gomoso de la ropa. Ahora no, ahorita yo ando como un gamín. Ahorita yo me he visto con la ropa que me regala mi hermano cuando viene de Bogotá. Entonces, con las obras de mi hermano me he visto yo. Entonces, Minimalista, ¿ah? minimalista, ¿Yo? sí. No, pobre. Entonces, Ah, entonces, no, ese fue el primer emprendimiento. No sé qué pasó. Yo creo que, mira que hay una falla de los papás, pienso yo, que son muy dados a que el norte y la punta de la lanza es que el hijo sea buen estudiante. Sí, Para los sí, papás sí. no es tan importante que el hijo sea feliz, eh, que haga deporte, que sea pleno, que socialice, que emprenda. No, en mi época era ser buen estudiante, lo demás valía un huevo. Entonces, yo digo que teniendo 14 años, en el punto en que flaqueé, quizás hizo falta que alguien me dijera, siga Mompa. Y aparte de siga Mompa, venga, no compre la harina en el supermercado porque yo iba todos los días a Confandi de la autopista con 56 a comprar la harina, el chocolate, los huevos. Entonces faltó alguien que dijera, no, venga, esto hay que crecerlo, vamos por un bulto de harina, vamos a comprar en una distribuidora el chocolate y todo el cuento para mejorar costos. No, nada, o sea, eso no era importante. Lo importante era que fuera buen estudiante. Nunca lo fui, de Sí, hecho. Sí, entonces, pero eso es un error de los papás, que me parece que se acoplan ciegamente a un sistema que es un exacto. sistema fallido completamente, porque nuestro sistema es un sistema fallido y por eso estamos en el tercer mundo. Eh, Después bueno, yo entro a la universidad, estudio, me gradúo de una carrera pues que, que estudié por descarte, que fue administración de empresas, me empleo, hago un posgrado en finanzas, no porque me gustaran las finanzas, sino simplemente porque trabajaba en finanzas y para mejorar el tema de la hoja de vida y poder ascender y Ya. todo el cuento. Sí. Y después de 3 empleos y ver que lo mío de pronto, mira que ayer que entrevistábamos una persona en anécdotas de un emprendimiento decía lo mismo que voy a decir. Para mí era muy difícil obedecer. Yo soy una persona que no soy obediente. Eh, para obedecer tengo que hacerlo con convicción. Entonces empecé a chocar, en mis dos Claro. últimos empleos empecé a chocar con mis jefes. Eh,
el penúltimo, bueno, me parece que era un buen profesional, pero una persona con muchos vacíos y fue muy difícil trabajar con él. Y el último sí, pues a la semana de yo haber entrado a esa empresa me cortó las alas completamente y prácticamente no, me inhabilitó, ¿ya? Entonces, bueno, salgo yo de ese empleo y digo no me quiero emplear más, me independizo, monto un negocio de asesor, de consultor, empiezo a asesorar empresas pequeñas y medianas en la parte financiera, o sea, empresas que no tenían la estructura, digamos, de tener un gerente financiero y todo el cuento, porque no lo podían pagar, empiezo yo a prestar como ese servicio, de ser un gerente financiero, un outsourcing, ¿ya? No, sourcing, sí, Sí, exacto. entonces me gustó hasta cierto punto, pero al estar tan cerca de tanta gente emprendiendo, y yo dije, pues pucha, yo también puedo hacerlo. ¿Eso Entonces, hace cuánto fue, Andrés? eso ¿Hace fue 20 años? en el 2004. En el 2004 empiezo yo a hacer eso y por allá en el 2007 digo, yo quiero tener algo mío. O sea, quiero hacer algo, quiero producir algo, algo tangible. Entonces en ese momento me pongo a sembrar tomate cherry. eh, no me acuerdo por qué empecé a sembrar tomate cherry. Creo que me parecía que era un producto que tenía muy buen precio en los supermercados y a veces escaseaba, entonces dijo, voy a sembrar tomate cherry. ¿Y quién te Sembré, enseñó, Andrés? ¿cómo? Así como nos contaste el tema del brownies y ahora nos estás contando de tomate cherry, ¿cómo aprendiste? A sembrar. Sí, a sembrar, No, a preparar eso brownies. fue, no, a preparar brownies. Mi abuela tenía recetas de cosas, tenía un libro y entonces fue con mi abuela, que mi abuela era la que me alcahueteaba a mí todo. ¿Y los tomates? Los tomates sí fue algo de bruto, porque yo me metí, o sea, es algo que yo digo, mi ejemplo no es para seguir porque es una completa estupidez, porque es meterme de cabeza en algo que no tengo ni la menor idea, ¿ya? De hecho, cuando yo digo, bueno, quiero montar un invernadero y quiero sembrar tomate cherry dentro de ese invernadero. Empecé a mirar en internet cosas, todo el cuento, y eh, hago el primer pedido de semillas, pido 1000 semillas y yo vivía en un apartamento y entonces le digo al portero, ojo que me va a llegar una caja grandísima de Bogotá con unas semillas. Y yo, ¿qué hubo? La caja ya llegó, ¿no? Como una semana, la caja ya llegó. No, y yo, puta. Y entonces cuando no, llegó fue un sobrecito de Bogotá. Sobrecito. Ahí venían las semillas. O sea, arranqué en un estado de ignorancia total, pero con una vocación hacia el campo que yo traía desde pequeño. ¿Ya? A mí el Claro. campo me gustaba, yo me volaba del colegio a esperar un amigo de la familia que pasaba por la estación de servicio que queda al frente del colegio Farallones. Él echaba gasolina ahí siempre, todos los días, cuando iba a su cultivo de arroz en Caloto. Entonces yo me Ah, volaba vale. del colegio cada 15 días los viernes. A veces me volaba a jugar tenis con Jaime Gordillo y otras veces me volaba para ir a, a ver los cultivos de arroz. Entonces me ponchaba en la bomba, en la estación de servicio, y este man pasaba, ¿y vos qué haces ahí? Y yo, no, weón, no tuve clases. ¿Para qué hablas mierda que te volaste? Y camina pues, pero no le vas a decir a tu mamá porque después se emberraca conmigo y no sé qué. Y bueno, entonces imagínate lo irresponsable, o sea, eso hoy en día no se puede hacer. Yo un pelado pues de 17, 18 años volándome del colegio para irme a Caloto, ¿ya? Sí, A ver sí, arroz. peligroso. Entonces yo decía, oh, qué entonces a mí me quedó como ese tema del agro. Entonces, bueno, digamos que lo reactivé en el 2007 y arranco a sembrar tomate cherry en un estado de ignorancia total. Se empieza a dar un cultivo que yo no sabía si estaba bien o estaba mal. Entonces, en una de esas, yendo a comprar un insumo, porque a mí me había asesorado un agrónomo en el montaje, pero fue una asesoría muy escueta. Entonces, yendo a comprar un insumo, resulta que el medio del agro es un medio muy bacano, la gente es muy generosa. Entonces, uno de los del mostrador me dice, ¿qué está sembrando? Y yo, tomate cherry.
Entonces me dice, uy, yo tengo un conocido, un amigo, colega que se graduó conmigo, que manejó cultivos de eso, ¿quiere que lo llame? Y yo, sí. Ah, qué Oiga, bacano. ese man, no creo que me esté escuchando, pero si en algún momento llega a escuchar, porque esto va a quedar grabado y se subirá a redes y todo el cuento, y esperamos que lo oiga mucha gente, pero las cosas hay que decirlas. Dainúmbar Cardona, un agrónomo que en su momento para mí fue más que un agrónomo, fue un ángel. Yo no soy pues de religión ni nada de eso, pero para mí este man fue un ángel. Eh, entonces, un tipo muy generoso, me cobraba muy barato, muy pagable, pues él sabía en la situación que estaba y empezó a enseñarme a sembrar, Qué ¿ya? bacano. Cuando ya saco la primera tanda de tomate cherry, yo tenía un Chevrolet Sprint, entonces yo lleno de canastillas, no sabía a quién venderle, lleno el Chevrolet Sprint con canastillas y bolsitas de 1 libra y me voy a recorrer todos los restaurantes de Granada, el Peñón, todo el noroeste a regalar Sí. tomates. Tenga, este es mi tomate cherry, esta es mi tarjeta, este es mi teléfono, deme el suyo, ta, 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 ta. A la semana siguiente yo ya tenía, no sé, más de 20 y pico de clientes a los que les vendía el tomate cherry. Entre ellos los restaurantes más cachetosos, o sea, mejor dicho, agarraba todo lo que quería, me hacía falta tomate para atender todos los Mm. clientes. Entonces arrancamos ahí, después un señor de un restaurante me dice, ¿por qué no sembras albahaca genovesa? Vos que sos como gomoso de esos productos raros. Me meto con albahaca genovesa, no tenía ni idea que era la albahaca genovesa, pero sé que en algún momento fuimos no los mayores, pero sí los mejores Delicioso. productores de albahaca. Teníamos una albahaca espectacular, súper limpia, con un aroma increíble. Bueno, y después vamos metiendo otros productos, lechugas. Me consigo la exclusividad de una lechuga holandesa llamada Salanova. Ah, Solamente éramos 5 agricultores autorizados en Colombia a sembrarla. Yo era el del Valle del Cauca. Entonces eso empieza a abrirnos más puertas. Y así vamos creciendo, digamos, como en el canal de restaurantes. Y, y, y estuvimos dándole duro hasta el año 2020 más o menos. Momento en el que yo ya por temas de mercado y por temas de desgaste, porque me tocaba tener mucha gente, nosotros acá pagábamos no jornales, sino nómina, gente con prima, vacaciones, cesantías, eh, todos los beneficios que pudiera haber. eh, yo siempre mimé mucho a los trabajadores, los consentí, de hecho la gente se peleaba por trabajar acá. qué Mm, bacano. Sí, Chévere. no, sí, no, porque eso generó una serie pues de De celos. chismorreo, de gente que quería hacerle el cajón a otra persona para meter a un familiar de él. Bueno, eso No, generó, sí, porque yo daba unas condiciones muy buenas y llegó un momento llega un momento en que empiezo a ver que ese beneficio que vos das no es recíproco. Entonces empezás a llenarte también de mucho trabajador chimbo. exacto. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, había que renovar invernaderos, o sea, que había que hacer una inversión de más o menos en su momento 20, 25 millones de pesos para renovar invernaderos. Yo digo, o paro o renuevo. Entonces yo digo, paremos, vamos a voltear el tema agrícola hacia otro lado, vamos a dejar de trabajar con restaurantes porque se había vuelto el tema de cartera algo muy aburridor, muy desgastante. Mm, claro. Eh, entonces, bueno, decidimos voltear el negocio a sembrar zapallo, alquilo tierras para sembrar zapallo a gran escala y también para producir algo que se llama ensilaje de maíz, que es alimento para ganadería. Siembra uno el maíz, después lo procesa, le hace un empaque que no le entre el aire, pues no al vacío, pero sí busca uno hacer una Sí. fermentación anaeróbica y es un alimento muy bueno para rumiantes. Entonces me meto en esos dos negocios, empieza la cosa muy bien en el 2017,
2017 creo que vendemos algo así como 200 toneladas de zapallo. El silo empieza a crecer muy bien en 2018-2019. Pero después empiezan a pasar cosas que no sé, cosas muy raras, entre ellas llamadas medio extorsivas y cosas Ah, que dice uno mm, como que desaceleré. Entonces, para resumirles el resumen del resumen, el memo fichas, es sí. que en este momento estamos como en un proceso de sí querer seguir en el tema agropecuario, pero primero seguir en un negocio que yo pueda atender fácilmente estando viejo, que no me implique mucho desgaste. El agro es muy duro, el agro es muy duro. Entonces el hecho de moverse, me tocaba a mí moverme casi en 3 o 4 fincas de esta zona y ahí se me iba el día en un carro, dele para arriba, para abajo, en lodazales porque se inundaba, entonces métale la doble al carro y haga camper cross para entrar a una finca, para salir. Bueno, entonces yo dije, yo no me veo de 70 y pico, 80 años haciendo esto. Entonces ahora estamos volteando el negocio al tema de cabras, de criar cabras para producir derivados lácteos de cabra, helados, quesos, yogurt. Ya hemos hecho unos ensayos, han salido unos productos muy pero muy buenos. Entonces esa es como mi historia a grosso modo, o resumida, en el tema del emprendimiento, más o menos. Ah, pues, Andrés, adelante. una pregunta y es, ¿tú crees, tú alguna vez, bueno, eso fue prácticamente un amor o un instinto que tuviste para hacer un emprendimiento? Sí, La pregunta es, ¿aprendiste en ese proceso a tener metodologías y herramientas que te permitieran optimizar el rendimiento de lo que estabas haciendo? claro, te voy a decir una de ellas que fue un hit. Eh, Nosotros hicimos aquí un montaje de siembras hidropónicas bajo techo y te voy a dar números. El consumo de agua que era para agua para riego, que era de más o menos unas 7 toneladas o 7 metros cúbicos día, bajamos a 2 metros cúbicos Uy, quincenales, por un lado. Impresionante. Sí, por un lado, o sea, estamos hablando de 7 diarias, que son más o menos 75 quincenales, a 2 o 3 quincenales. O sea, un ahorro de agua brutal, porque en sí. hidroponía casi que, o sea, todo era 100% recirculación. Entonces, ahí aprendo a manejar una herramienta muy potente que es la hidroponía, y además del ahorro de agua, el ahorro en trabajadores también fue brutal. ¿Sí? El ahorro en semillas, porque se pierde menos material, el ahorro en espacio. Yo tenía eh, más o menos 6 7 invernaderos en uso, bajé a 2, ¿ya? Entonces, queda por un lado esa herramienta, queda por otro lado, digamos que un error que yo cometí y que hago el mea culpa es que yo estaba tan saturado de la parte financiera que a mi Sí. empresa yo no le quise meter el diente financiero, yo lo delegué, lo solté. Entonces dije, hay una contadora que mire esa joda y yo miro pero me desligué de la parte financiera, eso fue un error. Pero porque yo venía tan saturado y tan, no sé, como Mucho que, trabajo. no tanto, sino que a pesar de que yo no debo ser ingrato con el tema de las finanzas porque me permitió hacer cosas, pero sí creo que eh, es un mundo poco divertido, ¿ya? Sí. Es un mundo poco divertido. Digamos que las finanzas hoy y gran parte del mundo corporativo hoy es humo. Entonces, tenés 30 pendejos inventando indicadores, el return on equity, Exacto. el no sé qué, el EVA, Exacto. entonces el EVA no funciona, vámonos con el EBITDA y el EBITDA no sé qué, pero ya al final del día digo, mompa,
el único indicador para mí válido es el flujo de caja y el flujo de caja proyectado. Es lo único que yo miraría, es lo único que le digo a la gente, mírelo. Porque a usted le van a entregar un estado de resultados o los estados financieros al final de un periodo, eso ya no sirve. ¿Ya? Oiga, sí, haga su costeo. Usted tiene que hacer un costeo, pero muy desde el punto de vista administrativo, para saber si va a desarrollar un producto, cuál va a ser ese costo, si realmente vale la pena con el precio al que puedes salir a venderlo. Entonces, si lo descarto, o si me la juego con ese, o qué cambios hago, listo, sí, eso está bien, ¿ya? ¿Que debo hacer un presupuesto? Sí, debo hacer un presupuesto, debo hacer análisis de sensibilidad, todo lo que ustedes quieran. Pero creo que el tema corporativo, los KPI, la gente se ha llenado. Mira, en mis últimos empleos, yo me acuerdo, la gente del área comercial, los últimos días de mes, en vez de estar vendiendo, estaban trabajando en armar los pinches indicadores. Qué estupidez, por Dios. Entonces, Sí, el tema es, nos llenamos mucho de humo y ese humo nace muy desde la parte financiera y también muy desde un área muy nefasta para mí que se llama aseguramiento de la calidad, donde hacen el ISO, el ASO, el ESO y el OSO. Entonces nos llenamos de humo y eso finalmente es un desangre para las empresas. Yo en estos días hablaba con alguien y le decía, mire, un buen gerente financiero hoy por hoy debe ser aquel que garantice que en menos de 5 años la empresa en la que trabaja no va a requerir gerente financiero. sí, Porque está la correcto. IA, o sea, está la IA, está la IA. Exacto, eso va a automatizar muchas Sí, cosas. Y cuando también te preguntaba las herramientas es, por ejemplo, herramientas como modelos del negocio, el Canva, el lienzo, el Canva, en fin, hay muchas versiones del tema, sí, porque eso ubica un poquito, ¿no? Eso de alguna manera ubica algo. La trampa es que muchos emprendedores y empresarios lo utilicen como a rajatabla y es un problema porque pues, debe ser flexible, claro, es un permanente cambio además, entonces utilizar temas de innovación o temas como estos es importante y cuando tú decías algo que te lo agradezco del conocimiento, yo veo lo mismo, exactamente lo que tú dices es que hay tanto humo en el mercado, en los emprendedores se dedican a hacer cosas eh, muy específicas, porque es como la línea, ¿verdad? Tiene que ser un modelo de negocio, mire, tiene que sí, mirar cada uno de sus cuadros, tiene que meter la innovación. Y fíjate que hay un tipo que lo recomiendo además, que se llama Alejandro Salazar, es un caleño. ujú, Él tiene un libro que se llama Estrategia Emergente y es muy chistoso porque, pues, aparte de que pues, es un tipo como que es como muy religioso porque su modelo se basa en la Trinidad. Sí, es muy curioso y es un tipo muy leído, muy estudiado, aparte que estudió en los Andes, estudió por fuera del país, el tipo ha sido consultor, pero él dice, mire, aplica lo mismo que los emprendedores. Un emprendedor lo que hace es empezar, el libro se llama Estrategia Emergente. Mientras tú vas caminando, vas generando unos cambios específicos para llegar a qué? A la venta y a sostenerte en el tiempo. sí, O sea que más allá de cualquier cosa, el libro de él y la estrategia se basa prácticamente en metodologías de emprendimiento. Me pareció muy curioso para que lo tengan en cuenta. voy a revisarlo, me parece interesante. Mira que hay cosas que, bueno, metodología yo sí usaba mucho, yo soy muy de Excel, me gusta mucho el Excel. Me gusta mucho hacer análisis, pues por mi tema financiero. Entonces, siempre que iba a sacar un producto nuevo al mercado, pues obviamente análisis muy ácidos de rendimiento en campo. O sea, en temas de agro es mucho más difícil que en temas industriales porque vos a nivel industrial haces un bomb o una explosión de materiales y la costeas muy fácil y bueno, va para allá. ¿Listo? Además que la velocidad de circulación de efectivo es mucho más rápida. En cambio en agro, vos sembras y estás lidiando con seres vivos, ¿no? O sea, se puede venir la inundación, la sequía y un poco de cosas Sí, son variables. pero variables súper hostiles, ¿ya? Sí, sí, sí. O variables absurdas como que una vaca del vecino rompió un cerco y se metió y se te comió medio cultivo. O sea, son cosas que pasan en el campo, ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, sí, digamos, he sido muy de herramientas, muy del Excel, de mirar el tema del mercado, cómo está el tema de costos, y ahí tomo la decisión de si salgo o no salgo. Me equivoqué en muchos, sí, sí, otros no, otros yo creo que hubo más aciertos que errores,
Mi esposa a veces me recrimina, no, es que vos quisiste meter tal producto y no sé qué y qué tal otro, sí, pero pues digamos que son jugadas que uno hace Para validar un mercado. no, y pensando en que hay productos que de pronto puedan ganar, pero pues es normal que no todo lo que, no todo a lo que le dispares le pegues. Eh, Exacto, pero fíjate, Andrés, que es parte del proceso, o sea, validar sí, permanentemente es importante. claro, Eso sí que es. claro, claro. Además que yo siento que en algún momento estuvimos más avanzados de lo que estaba la culinaria acá. O sea, digamos que metimos productos que los chefs de acá no conocían. Entonces, digamos que también fue, o sea, quería yo, por un lado, llegar con algo muy novedoso, pero en algunos casos sí, venga, se queda, en otros casos no, no sé quejar con esto. Ya, ya, ya. Pero bueno, era un riesgo que había que correr. Pero sí, herramientas esa y herramientas logísticas para mí, yo era un planeador brutal de logística con los choferes, porque yo fui el primer chofer. Claro. Entonces, al ser yo el primer chofer, yo siempre que salía a entregar en el camioncito, yo llevaba una tabla, hacía un cálculo de horas sitio y sabía qué horas tenía que estar acabando y nunca me descachaba, o sea, siempre me descachaba hacia abajo, decimos 15, 30 minutos al final del día. Entonces, con esa misma vara medía yo a los choferes, ya. Ya, 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 ya. Nunca dieron la talla, me parece que fueron un desastre todos, pero bueno. Sabes que eso suele suceder y bueno, dos apuntes. Mira, Andrés, que me encantó escuchar esa parte de tu historia, porque efectivamente ahí vimos esa mezcla precisamente que es lanzarse al principio de tu historia cuando decías fue un error brutal, en fin, hacías como ese tipo de acotaciones y yo decía, bueno, ¿en qué momento va a girar la rueda? Porque sentía que de pronto no iba a ser una historia o una experiencia empresarial exitosa y resulta que sí, Andrés. Y generalmente también en emprendimiento vemos con mucha recurrencia este tipo de situaciones. Y ahora para cerrarlo con el apunte que acabas de hacer, es, creo que por lo general sucede eso, cuando uno como emprendedor hace todo el proceso o un proceso específico y ya luego lo delega, se encuentra con este tipo de Sí, situaciones. No sí. eres el único. No, Creo que es una regla. no, mira, yo quiero dar un consejo a la gente que nos escucha y es, o sea, yo tengo un gusto por emprender en cosas de las cuales no tengo idea. Entonces es algo que yo les digo, no hagan eso porque no, no es tan bueno, es un riesgo muy alto. Es más, te digo una cosa, Warren Buffett lo dice. Dice, si yo no sé en qué me estoy metiendo, no conozco el tema, no lo hago. Punto. No, a mí me genera una adrenalina, por ejemplo, esto de la radio, yo de esto no tengo ni idea, no tengo ni idea y no sé a dónde va a parar esta vaina, sí, o sea, no sé, no sé qué va a pasar con esto, Pero y igual colocar límites. claro, yo tengo un límite Ok. que está en función, a ver, el primer límite no está en función de plata, sino en función de audiencia, porque para mí el primer paso, yo no quiero vender pauta vendiendo humo, de salir a enredar, venga, que nosotros somos, no, yo me sentiría estafando, entonces yo quiero saber que hay audiencia, y entonces tengo un número meta, y sé que con ese número yo puedo decirle a los que tienen programa conmigo o aquí en Radiola, como ustedes, como Santiago, decirle, bueno, tengo un modelo de negocio para que ganemos todos. Y es el siguiente. Tanto para el que vende la publicidad, tanto para el que hace el programa y tanto para la emisora. Que son como los tres elementos que yo veo. Pero eso iría después de que yo llegue a esa meta en audiencia que está en función de un periodo de tiempo. Que si yo digo no llego a ese periodo de tiempo con esa audiencia, yo digo pues qué bacano, estuvo chévere y ya, no, no vamos más. Y ya después de ese paso vendría la meta en plata. Entonces, si teniendo esa audiencia, no, en tanto tiempo no monetizo a tal nivel, pues chao también.
Sí, 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 tienes razón. Sí, Además, porque yo creo que eh, este tipo de espacios o de tipos de emprendimiento tienen más sentido con la creación de comunidad. La sí, comunidad siempre creo que hay que generarle un impacto con conocimiento, además porque puede que sea algo complejo. Si uno ya ve, por ejemplo, las redes, hay muchos podcasts que hablan de emprendimiento, de empresarismo, transformación digital, cuarta revolución. La idea es cómo hacer que impactemos con estas presentaciones un sí, nicho de mercado específico, sí. sobre todo el colombiano, que hay mucho por hacer. El colombiano y también hay países muy parecidos al nuestro, ¿no? En Ah, sí, Centroamérica, también, por ejemplo, Ecuador. Ecuador, Perú, Bolivia. Bueno, ya hay economías más grandes que pueden tener problemáticas similares como México, pero México tiene un músculo financiero mucho más potente que el nuestro. México, pues de hecho México creo que estuvo en el G20, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, pues, pero sí, miren que aquí, y además que yo creo que eso es de ida y vuelta, ¿no? Que esas personas que están emprendiendo, que también uno aprende de ellos, o sea, es que traen sus problemas, sus situaciones, entonces, sí, bacano poder hacer comunidad y que haya como un ida y vuelta. Perfecto, Andrés. Y entonces creería que ya retomamos el plan inicial. Me Sí, parece que fue una muy buena apertura. Y bueno, entonces adelante con esa parte. adelante, pues la parte, lo que hemos hablado y les comentamos a los oyentes es basándonos en el libro, que creo que este 30 de noviembre es la presentación oficial en Cali, si la memoria no me Sí, falla. sí, sí, sí. Sí, sí, Ok, sí. en el auditorio de... Del Centro Cultural del Banco de la República, 3 de la tarde, Casi la en embarro. Cali. Yo iba a decir que es que en la antigua FES, casi la No, embarro. Yo no sé es por qué queda tenía eso cerca, en mi cabeza. Bueno, porque sí, queda cerca ok. seguramente. Y Entonces, el, sí, y aprovechando la etiqueta que me han preguntado, etiqueta de vestuario, es en pinta emprendedora. upa, upa, bueno. O sea, recómoda, como cada una se sienta bien. Y ¿Por qué dijiste upa, Andrés? ¿Qué te No, imaginas? porque es que me imaginé, porque yo tengo unos primos que son hippies y, y, Ah, sí. y entonces, y además de eso tienen los pies muy feos, parecen neandertales. Entonces, y ellos suelen andar en sandalias. Entonces, no me gusta verlos. oh, Un saludo a mis primos. Quiero decirles que me Todos caen los al primos. orto todos. Bueno, eh, no, mentira, hay dos que me caen bien. Tres. No, como cuatro. Bueno, eh, eh, bueno, la idea es que la última parte del libro, la tercera parte, tiene 26 entrevistas, sí, así es. 26 entrevistas a emprendedoras de países de habla hispana y hay unas preguntas que Diana le hizo a las emprendedoras y la idea es que en este espacio nosotros respondamos esas preguntas desde nuestra óptica. Perfecto. Entonces la primera pregunta, que es común, porque hay unas que varían, es ¿cuál es tu vínculo con el ecosistema emprendedor? Bueno, en mi caso, empecé en el ecosistema emprendedor sin saberlo, de una manera exploratoria, y eso fue precisamente lo que fue dándole forma a lo que es hoy la ONG Soy Mujer. Hemos llevado a cabo diferentes programas virtuales, presenciales, híbridos, y eso de cierta forma fue una escuela para mí, aparte, por supuesto, de la información que Juan Mauricio nos ha compartido, porque justo en el 2017 yo ya empecé a sentir que también quería tener una apuesta propia. Y así fue como poco a poco fui desarrollando mi propio emprendimiento que hoy se llama Rita Utara. Entonces, en este momento
Principalmente es desde esos dos enfoques. Participo dinamizando a través de la ONG, ayudando a otras personas. También voy aprendiendo al mismo tiempo y paralelo, en tiempo parcial, voy también desarrollando mi iniciativa que lleva alrededor de 3 años y también me ha permitido crecer de una manera increíble a nivel personal también. Juan Mauricio, ¿cuál es tu apuesta en el ecosistema? ¿Qué roles? La historia mía fue, yo terminaba de trabajar en una universidad, en un departamento de informática, y uno tiene, yo creo que todos en algún momento tuvieron como esas ganas de emprender, hacer algo diferente. Lo que pasa es que regularmente como el mercado nos maneja de alguna manera, siempre la gente emprende cosas muy comunes. Yo trataba de buscar maneras de cómo hacer emprendimiento, finalmente salí de esa universidad, eh, me acaba de separar el primer matrimonio, y en esa búsqueda, alguien me llamó y me dijo, venga, necesitamos a alguien que sepa de emprendimiento. Y yo le dije, yo sé. Finalmente uno sabe, uno cree que sabe porque pues, ha hecho todo el intento y ha fracasado varias veces, pero también hay que saber que hay unas metodologías y hay detrás de todo eh, un método, sí, un método que permite al menos tener una ruta posible y las posibles variables que se muevan ahí. Así que llegué a un sitio, eh, finalmente dijeron, venga, usted sabe el tema, pero porque me gusta leer, sabe el tema, pero no tiene experiencia. Finalmente, igual que tú dijiste, Andrés, yo no soy un hombre que es agnóstico, yo realmente las cosas divinas son partes de uno, pero algo sucedió, siempre, es como golpes de suerte. Entonces me llamaron y me dijeron, venga, hay un proyecto nuevo que se está haciendo aquí en Cali, temas de Tecnoparque Nodo Cali, necesitamos que sea el líder del área, usted es ingeniero de sistemas y telemática, entonces nos ayuda prácticamente como a los temas tecnológicos. Entonces, el SENA tiene ya un formato y una línea como un derrotero de lo que hay que hacer paso a paso. Empecé a hacerlo, empecé a guiar emprendedores, empecé a buscarlos además porque el proyecto era tan nuevo que me tocaba ir a las universidades. Los departamentos de emprendimiento se estaban apenas iniciando, la gente estaba haciendo un intento de emprender como lo hacen ahora, pero ahora está un poquito más organizado. Yo creo que hay más luz al respecto. Y al final, pues he guiado muchísimos emprendedores desde, te digo, desde el 2010 más o menos. He guiado a muchos emprendedores y he tenido un acercamiento a ellos donde me he conectado muchísimo con los emprendedores. Entonces, técnicamente me sé todo el proceso, pero hace ya un tiempo, y me acuerdo también algo que tú dijiste antes en una de las charlas que tuvimos sobre el tema de superación personal, esos libros de superación personal. A mí también de alguna manera me generaron un choque, pero yo me guié más que todo por temas mucho más específicos de ciencia, ¿no? La neurociencia y el estudio de las emociones de científicos que han estudiado realmente el tema. Y cuando yo veía a los emprendedores de alguna manera cómo hacían el esfuerzo para salir adelante, tenían muy buenas ideas, pero en el camino se quedaban. Entonces hay unos puntos específicos que el emprendedor debe tener, que para mí se basa primero es en cómo se ha llevado su vida en ese entorno familiar desde ese momento. Yo decía, bueno, es que técnicamente sabe que el producto es bueno, desarrolla el producto, hace esto y esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué falla? Siempre me voy hacia atrás. Es el comportamiento humano, es la manera como se expresa frente al mundo. Todos los programas, las debilidades, las sombras que pueda tener un ser humano, es lo que nos deja seguir. Finalmente, si tú ves, por ejemplo, un Steve Jobs, es un tipo que siempre dice la persistencia, y es persistencia y es garra. Si no, yo creo que eso es lo más importante. Lógicamente, la garra y la persistencia y la fuerza con un método, con una idea bien Claro. clara. Si no, no hay nada. Pero entonces mi primer acercamiento fue con los emprendedores de varias, sobre todo de tecnología, y fue un acercamiento muy bonito, además porque cuando yo la escuchaba expresarse, además porque Diana fue una de las que yo apoyé en ese proceso, cuando yo la escuché que no quería recibirla porque era un proyecto femenino y yo lo confundí con feminista, entonces cuando la escuché me conmovió, además me enamoré. Entonces
de alguna manera, en ese proceso de yo ver todas las ganas de la gente salir adelante, a mí eso me llenó bastante el alma de las historias que querían hacer un cambio en sus vidas. Y aparte de eso, otra conexión con el emprendimiento. Conexiones con el emprendimiento, varias. Yo fundé una marca que se llama Fortaleciendo Ideas. La tengo en Instagram, se llama Fortaleciendo Ideas. Y cuando estuvimos un tiempo que estuvimos tratando, cuando ya estuvimos juntos, Diana y yo, eh, estuvimos un espacio viviendo e hicimos muchas cosas y dijimos, venga, vámonos para Ecuador. Necesitamos para Ecuador. ¿Por qué Ecuador? No, porque tiene dólar y vámonos para Ecuador. Y resulta que es un pajazo mental, ¿no? Y muy grande porque finalmente es un país dolarizado, pero sigue siendo latinoamericano, ¿no? Sí, Y yo veo a veces y me disculpan las personas que están escuchando de otros lados, pero el ecuatoriano tiene que ver mucho con el pastuso, ¿no? Son como muy cerrados, uno les habla y parece que se quedan mirándolo a uno, y eso sucedía en la ciudad, cuando estamos en Guayaquil, que Guayaquil es costa, que se supone que es mucho más abierto, y te dejan en visto, te dejan... Entonces fue un problema entrar a Ecuador, y aún así les cuento que de los encuentros que he tenido muy bonitos también es en Ecuador, la Universidad Salesiana de Ecuador, que cada año después del 2019 que llegamos, antes de pandemia, me llaman año en año, y hace poquito me llamaron para ir a Cuenca, Ecuador, que era la ciudad que me faltaba por conocer, que es hermosísima además, y me pagaron todo para ir a entrenar a la Universidad Salesiana qué bueno. a 42 emprendedores, eran 125 personas en total, y trajeron a 4 extranjeros, o sea, entre ellos colombianos, un brasilero, una panameña, y entre ellos estaba yo. Entonces fue un honor, porque el camino ha sido tan largo que ya te reconocen en el proceso. Entonces esos Claro. encuentros permanentes han sido muy bacanos. Yo les quiero, o sea, siguiendo como en esta primera pregunta, y es que no sé si amarrarla a esta pregunta o amarrarla a otra. Es que hay tres o sea, hay tres con las cuales, mejor dicho, vamos a la otra más bien no, mentira, de una vez. No, es que la pregunta es la siguiente. Yo estuve vinculado a la academia hasta el año 2010, creo, que estuve dictando clases en la autónoma y en la cooperativa. Y en las dos, dentro de las clases que dicté, estaban clases de temas de emprendimiento. Eh, Quiero hacer la pregunta y ¿está o la academia le ha dado la talla al tema del emprendimiento o no? ¿Está a la altura? Yo te doy un ejemplo muy sencillo, y es, aquí en Latinoamérica y a nivel general hay una ruptura entre lo que es la academia y la empresa, ¿no? O sea, está lo Totalmente, teórico, que es la pero academia, y está la empresa, totalmente. que es la que no tiene el método, sino que, sobre todo en países como Latinoamérica, ¿no? Que no tienen métodos para llegar hasta donde quieren llegar. Sí hay un problema en las universidades en el tema de emprendimiento, porque no lo tienen todavía muy bien consolidado. Es más, varias veces me han llamado de universidades para contratarme, y la verdad que primero, bueno, en general las universidades están pagando muy mal en todo sentido. Ya no es lo mismo de antes, hasta dar una clase, pues uno dice, la da porque le gusta, pero ya no es lo Sí, mismo. Entonces, he tenido la experiencia, por ejemplo, de profesores que son doctores manejando temas de la mesa de emprendimiento, que yo le dije, bueno, y entonces, ¿cuál es tu emprendimiento? No, yo escribí un libro y ese es mi emprendimiento. Entonces yo decía, pero eh, el término emprendimiento es tan confuso que permite decir ese tipo de cosas a veces, ¿sabes? no, no, y mira que y lo entiendo, ¿no? Porque de hecho, emprender no es necesariamente crear empresa, perdón. O sea, yo puedo emprender si soy el que armo la fiesta en la universidad, pues es un tipo de emprendimiento, ¿no? O sea, estoy arrancando algo, pero sí, digamos que en la academia claramente emprender debe tener la connotación de crear empresa. Exacto, exacto, exacto. Y fíjate algo, es tanta la metodología y es tanto el problema, que esos docentes que son
sobre todo esos PhDs que son tan académicos que nunca han salido del mercado. O sea, a veces dan consejos que no son útiles porque son muy teóricos. Sí, Y creo que el emprendimiento es muy diferencial. O sea, salga, intente y vuelva y valide. Entonces, hay una metodología que se llama Lean Startup. Entonces, ideación, validación y prototipado. Entonces, tienes la idea, validas, entonces, prototipas, vuelves, entonces se llama pivot. Y mantienes en esa ruta permanente para saber cómo ir entrando en un resultado. Pero, lógicamente, esas herramientas y metodologías se necesitan. Ahora, hay un término diferente también, o no es tan diferente, dentro de las empresas que se llaman intraemprendedores. Y son personas sí, más bien con una definición de liderazgo que les permite a ellos pertenecer en equipos y hacer cambios con metodologías de innovación, que es que hoy en día hay varios términos que están de moda, ¿no? Y como siempre, los prostituyen, ¿no? Innovación, transformación digital, emprendimiento y ahora la inteligencia artificial que todo el mundo quiere utilizarla. Entonces, nosotros es importante para todos que entiendan que es importante que la metodología exista, pero sobre la metodología entiendan que no es algo que va a funcionar, simplemente es un camino propuesto, una posibilidad, pero que con herramientas te va a hacer un poco más fácil llegar a un resultado. de acuerdo. Pero bueno, ¿está la academia dando la talla o no? No, pero hay algo que, mira, hay en este momento en el Valle del Cauca, hay un proyecto que nació de la gobernación que se llama Nido y ahora Ajá, está en Zona América. Y se unieron con la Cámara de Comercio, se unieron las universidades y se han unido varios como para empezar a impulsar más el emprendimiento. Pero te digo que ha sido muy interesante ahora porque, por ejemplo, entre las personas que han llegado de Estados Unidos acá son los hermanos Bilboa, Andrés Bilboa y Daniel Bilboa, que uno de ellos es es socio, es cofundador de Rappi ok, y han montado, por ejemplo, empresas como Trulora, o sea, son gente de billetico y son círculos muy cerrados, uno los ve hasta ahí en eso, son círculos cerradísimos, ¿no? ya. Uno va a esos espacios. Entonces yo sí creo que en esa unión, porque están haciendo cosas muy interesantes, se tuvo que unir la gobernación, la empresa y la academia para que en esos espacios, como la academia, que tú me estás preguntando, vayan personas realmente con resultados, gente muy tesa en el tema, donde dice, venga, no, venga, quítese eso de la cabeza. Está bien que la metodología existe, pero eso no, al final eso no sirve. Entonces, gente necesitamos así en la academia para que nos diga realmente qué es lo que pasa. Diana, Pues mira que yo no estoy cercana al sector académico, o sí recuerdo, mientras estabas haciendo la pregunta, sí recuerdo hace poco, alrededor de un mes, mes y medio, que vi una publicidad en redes sociales de una institución, no es universidad, no llega hasta ese nivel, ¿no? Sí es una institución súper reconocida de Colombia y, y no es educativa netamente. Entonces me llamó la atención porque la publicidad decía que estaban ofreciendo diplomados de emprendimiento. ¿el SENA? Entonces, claro, eso me llamó la atención. ¿El SENA? Y no, es específicamente la Cruz Roja. Ah, ok, Entonces me llamó la atención y ingresé a la página, incluso pregunté buscando qué información es la que están difundiendo y al menos lo que entendí, lo que encontré allí, pues quedé totalmente desubicada porque no me pareció para nada coherente con lo que se debe enseñar, al menos en la base del tema de emprendimiento. ok. Entonces, ese es como algo que me sucedió hace muy poco y ya en cuanto a lo que estén enseñando las universidades, sí estoy totalmente desconectada. Lo que sé es precisamente por personas con las que converso que están trabajando en temas de emprendimiento, entonces consideraría que están de una u otra forma aportando esos puntos de vista porque igual generalmente prima es el pensum y la filosofía que tenga cada universidad. Sí, Entonces creería que si la información que llega a los estudiantes a través de estas personas que he ido conociendo, pues creería que se está dando buena información. No generalmente, pues ya que todos acá somos profesionales, o sea, hemos pasado por una universidad para capacitarnos, pues sabemos que si hacemos una evaluación de qué tanto influyó lo que nos enseñaron con lo que hicimos en nuestra vida laboral, pues yo creo que fue totalmente
basada más es en lo que aprendimos por fuera, en el tiempo que dedicamos particularmente a ese tiempo de estudio, y creo que ahí se sentaron las bases del éxito que tuvimos en lo empresarial, sí, en lo laboral más que todo. Porque, por ejemplo, en mi carrera que fue contaduría, yo la empecé a practicar desde segundo semestre. Cuando yo estaba en Claro. segundo semestre, yo ya estaba en una empresa, precisamente en una agropecuaria, trabajando todo el tema con... Claro, eh, yo ya iba adelante de lo que me estaban enseñando en la universidad y claro que eso influyó mucho para que cuando yo ya estuviera como en séptimo semestre de la carrera, pues yo ya estuviera aburrida en gran parte de ello, con unas expectativas con las que había llegado pues muy grandes y ya casi que todas las había cumplido sin ni siquiera haberme graduado. Entonces, sí, por lo general creo que ha sido una constante que la academia dista mucho de lo que se requiere en el mercado. Bueno, ya van siendo las siete cincuenta y 5 minuticos, cinco, vale. el tiempo pasa volando y yo les cuento que yo pensaba que el tema de las preguntas lo íbamos a sacar en un solo programa y yo creo que no, porque No, hay no. preguntas, por ejemplo, ¿cuál crees que es la mentira más grande que se le dice a los emprendedores? Bueno, Sí, dicen las esa es emprendedoras buenísima. y esa pregunta yo creo que ahí vamos a tener tela para cortar Sí. toda. Otra que creo que también va a dar mucha tela para cortar es, ¿consideras que el gobierno de tu país tiene acciones claras y efectivas para los emprendedores? O sea, ahí vamos a tener mucha tela para Qué bueno, cortar. qué bueno. Y bueno, y faltan otras preguntas más. Y hay una que a mí personalmente me pareció muy bacana y es la de la prenda de vestir. Que yo creo no, porque mira yo me la respondí, ¿no? Me la respondí. Ah, Yo no puedo, o sea, para mí, mejor dicho, la correa. Yo, para mí la correa, ¿qué yo tengo tiene que, que ver con el emprendimiento? o sea, para mí la correa es algo que me da seguridad. Yo no puedo Así. salir a la calle sin correa. Si salgo a la calle sin correa, soy un zombie. Entonces no sé, o sea, bueno, nada, pues bueno, ha sido muy bacano el programa, en serio, creo que arrancamos bien. Eh, ¿Cuándo volvemos cuándo retomamos, mejor dicho? La próxima semana será el siguiente capítulo, El Andrés. miércoles a Sí, las el 7 p.m. miércoles. ¿Listo? Así es, Listo. así es. Entonces Y, el y miércoles seguimos abordando este tema de las preguntas, ¿no? así es, así es. ¿Y qué te pareció de todos los programas que has hecho? ¿Habías contado tu propia historia emprendedora? No, no, Ah, cosa que les imagínate. agradezco, en serio, no, nunca nadie, como les digo, yo soy una persona que pasa intrascendente, la gente no me recuerda y tampoco se interesa mucho por saber cómo estoy ni qué he hecho. Entonces yo les agradezco a ustedes por ese detalle de fina coquetería, ala. Me Eh, interesaba mucho porque sabes que uno de mis pasatiempos preferidos es escuchar entrevistas. En este caso, pues estábamos participando de una manera activa en una de ellas, ¿no? Digamos que en algún momento, a veces que busco, por ejemplo, qué ver en Netflix y como que no encuentro algo rápido y de una voy a YouTube a buscar Uy, sí. programas de entrevistas Ole, y es la paso que súper bien. YouTube es una maravilla. Es una maravilla, uno encuentra ahí, ustedes decían ahorita, y es o sea, hay muchos programas de emprendimiento, hay personajes muy interesantes, pero ojo, también hay mucho humo en YouTube. Ah, por Sí, sí, supuesto. sí, sí. Es más, yo no veía entrevistas. A mí yo veía, pues trato de ser muy técnico a veces y cuando me acerco a lo técnico es porque leo libros como Edgar Allan Poe, pues me gusta esa lógica, me gusta el tema policíaco y trato de buscar otras novelas por salirme de mi parte técnica. Y te digo algo, yo no veía entrevistas, me parecía muy aburridor. Con Diana, que Diana lo hacía desde mucho tiempo, yo ya veo entrevistas y estoy en este momento, veo a todos los más duros en temas de emprendimiento y empresarismo, los escucho y los entrevistan y me parece bacanísimo, me gustó el tema. Sí, sí, mira que salen cositas muy chéveres y bueno,
hay que seguir haciéndole porque una de las premisas de la emisora y los programas es que detrás de cada emprendimiento hay una historia que merece ser contada, pero también merece ser escuchada. Diana, Juan Mauricio, muchas gracias por su tiempo. Entonces volvemos a escucharnos el próximo miércoles a las 7 p.m. ¿Vale? Miércoles. Bueno, Perfecto, Gracias, feliz gracias noche. Andrés. Que estés bien. bueno, Adiós. feliz noche, chao, chao. Y nosotros Chao. ya nos vamos a conectar con Santiago. Santiago que debe estar